Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Usted le puede dar un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Por el ministerio de adoración. Ha habido una baja temporera, ¿verdad? El hermano Daniel, pero aún así Dios se glorifica y se lucha como si estuvieran todos. Ahí está él conectado, nuestra hermana Evelyn, está en cuarentena, así que gracias a Dios nada por qué preocuparnos. Saludos nuevamente a la iglesia que está aquí presente. Eder, te he visto por los 3 domingos, pero que me desaparece de una manera que yo digo, no da ni a decirle buenas tardes. Así que si ven a Eder aquí en medio nuestro otra vez, que por fin el Señor le ha suplido un carrito. Ella es nuestra. Esa sí es nuestra. Digo, no, todos son nuestros. Pero la realidad es que ella por la situación de del vehículo no había podido venir. Y qué bueno saber que ella tiene tu carrito. Así que oramos por ese vehículo para que el Señor lo unja y todos los que se montan en él están siempre protegidos. Amén. Los demás son de la casa, tengo entendido, ¿verdad que sí? Así que el flaco grande ese, que se me olvidó el nombre, pero así que Dios te bendiga. Qué bueno que estés aquí otra vez. Yo le digo, aquí todo el que llega es más grande que yo. Pues ya yo no soy grande. Yo antes, pues en otra edad decía, todo el mundo decía, ese qué grande, ¿verdad, mami? Qué grande es ese muchacho tuyo. Pero aquí es la minoría. Así que es bueno estar en la casa del Señor. Vamos a estar puestos en pie. Quiero que me acompañen a leer la palabra del Señor. Y hoy, para aquellos que son más clásicos en cuestión de versiones bíblicas, voy a estar utilizando la Reina Valera de 1960. Y vamos a estar leyendo la carta de Santiago, en el capítulo 1. Así que se le dio a mi mamá. Y es que creo que es pertinente en este tiempo escuchar lo que Santiago le tiene que decir a la iglesia. Amén. Porque la tenga dice amén. Si usted no tiene Biblia, arrímese a cualquier hermano que la tenga. Si no, escúchela. Dice la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, es tu palabra, inspirada por tu Espíritu Santo en un tiempo en particular, en una época en particular, pero que se atempera a cada generación. Y hoy día es tan vital y tan importante como en el día que inspiraste a este hombre, Santiago, a escribir estas palabras. Oramos, Espíritu Santo, que te reveles una vez más a nuestra vida y podamos comprender claramente qué tú quieres que aprendamos de esto que vamos a hablar. Ayúdanos, Señor, a escucharte y, como bien decía el hermano José en el devocional, no tan solo hacernos oidores olvidadizos, sino hacedores de la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Algo que uno va aprendiendo a través del tiempo, y en mi caso por medio del ministerio pastoral, es lo difícil que es la vida cristiana. Por ejemplo, he sabido recibir temprano en la mañana la llamada de una hermana en la fe pidiendo oración porque está en el hospital dado a su condición de salud. Uno sabe que esa persona le sirve a Dios desde hace muchos años porque la conoce desde la infancia, pero eso no le exime de enfrentar la enfermedad, aún sabiendo y predicando a todos los que se cruzan con ella que para Dios no hay nada imposible. Ella está en una cama de hospital, sufriendo y haciendo preguntas a las que no le encuentra respuesta. O cuando recibe llamadas de un hermano en la fe, que está padeciendo de un terrible dolor de espalda, pero que sigue hacia adelante porque es la única persona de la familia con la que cuenta su esposa para poder hacer las cosas que otros tenemos el privilegio de hacer por nosotros mismos y no lo valoramos en muchas ocasiones. Quiero que me escuche bien. El Señor está hablando a la iglesia. Reverencia en la casa de Dios. Se hace difícil y pesado el camino del Cristo. ¿Y qué me dice de aquellas esposas que llevan años o décadas orando porque su esposo venga a los pies de Cristo, pero mientras eso sucede tienen que aguantar las borracheras, los maltratos, las irresponsabilidades y pasar en muchas ocasiones gran necesidad porque lo que se suponía era para los gastos del hogar lo dejaron en la tiendita de la esquina entre bebidas para él y sus amigos o en las máquinas de juego? Se hace difícil. Y se hace difícil también para aquellas madres que sufren cada vez que ven en las noticias que mataron a un joven con la edad y las características de su hijo, mientras ella lleva noches sin conciliar el sueño, esperando al suyo, porque lleva 2 días sin regresar a su casa. Se hace difícil el camino cristiano para la madre soltera que ha tenido que levantar a sus hijos y vivir una vida en integridad, aun cuando no ha faltado quien le haga propuestas tentadoras y que podrían acabar con su ajetreada vida, pero que atentan contra sus principios y valores, contra su fe. Es difícil el camino. Es difícil para familias en las que todos le sirven al Señor, familias enteras, y están enfrentando tal escasez económica que no saben si tendrán para sus medicamentos el mes que viene. Se hace difícil la vida cristiana para aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas, pero llevan una lucha en su interior con su identidad sexual, sabiendo que Dios condena la práctica de tal conducta. Es difícil la vida del cristiano.
La vida cristiana es una que promete un final esperanzador, pero que su camino es pedregoso y estrecho. Y aunque para algunos es más llevadera que para otros, todos, y escúcheme bien, todos en algún momento de nuestro caminar enfrentaremos obstáculos tan grandes que nos harán pensar si vale la pena seguir. Es sumamente difícil vivir, como digo yo, como el salmón, nadando constantemente contra la corriente de un mundo que ruge cada vez con más fuerza, imponiendo sus agendas destructivas. ¿Creen que es fácil criar y levantar jóvenes que amen a Dios y se comprometan con la obra del reino de los cielos cuando tienen acceso a tanta desinformación en las redes sociales y prefieren escuchar lo que Google, Twitter, Facebook, TikTok e Instagram les dicen antes que escuchar lo que sus padres les puedan aconsejar? No es fácil. Sin hablar de lo que nadie sabe, solo Dios y yo. Las luchas internas con nuestra propia carne, los deseos de dejar todo a un lado, las voces internas que nos recuerdan constantemente cuán fácil era coger la ruta más corta, la puerta ancha, huir del problema y en casos extremos, ponerle fin a una vida llena de sufrimiento. Y sé que puede sonar desalentador como empiezo en esta mañana y tal vez puede que hasta juzguen mis palabras porque, pastor, uno viene a la iglesia a escuchar las buenas nuevas de salvación. Y sí, es cierto, a eso es que venimos. Lo que pasa es que, número uno, para entender la grandeza que encierra una buena noticia, tienes que comprender cuán malo es el problema que esa noticia va a atacar. La cura del cáncer no tendría sentido para alguien que no padece del mismo ni conoce lo destructiva que puede ser la enfermedad. ¿Me siguen? Y número dos, puede que suenen fuertes y negativas mis expresiones, pero es la realidad que vivimos muchos cristianos hoy día y no podemos tapar el cielo con la mano si queremos mantenernos firmes en este camino a casa y adquirir las herramientas necesarias para que cuando venga el día malo, saber primero cómo lo vamos a enfrentar y cómo lo vamos a superar. Además, creo que la iglesia en general ha dejado a un lado el tocar temas que pueden hacer sentir incómodo al oyente, aunque estos temas sean el reflejo de aquellos que nos escuchan. Lo hemos dejado a un lado con tal de no arriesgarnos a perder miembros o simpatizantes. A todo el mundo le gusta escuchar cosas buenas, pero cuando se meten en ese botón que no deben de tocar, ahí la cosa cambia, pastor. Sin darse cuenta o sin darnos cuenta como iglesia que tal vez por no hablar de esos temas a tiempo que estamos como estamos. En esta carta de Santiago, más adelante, en el capítulo 4, Santiago usa una oración la cual todo creyente, de mayor madurez o menor madurez, conoce y la cita constantemente por el poder que encierra la misma. En Santiago 4, el verso 7, no voy a leer el verso completo, pero es esta frase: resistan al diablo y él huirá. Como dice la Reina Valera, resistir al diablo y él huirá de vosotros, en buen castellano. Yo se la dije en español puertorriqueño. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hermosa, poderosa y muy cierto lo que dice. Pero ¿cómo resistir cuando ya no tengo fuerza? ¿Cómo enfrentar no solamente al diablo? Ese es el menor de los problemas del creyente. ¿Cómo enfrentar las luchas que constantemente estoy teniendo? ¿Cómo mantenerme firme ante las pruebas y no caer ante las tentaciones? ¿Por qué
Si somos, como bien dice la Escritura, más que vencedores en Cristo Jesús, me siento tan derrotado. Preguntas reales, válidas y que todos en algún momento nos las hemos cuestionado. Seamos sinceros, del 1 al 9. Preguntas que tienen contestación. Y usted dirá, ¿cuál es que está en esta situación, verdad? ¿Tienen contestación? Pues dígamela, porque yo no la he encontrado y estoy a punto de bajarme del barco, de sacar los pies del bote. ¿Cuál es la contestación? Hay una frase que es muy utilizada y podría sonar hasta trillada, pero puede ser que en ella se encuentre la contestación a nuestros problemas. No es bíblica, pero la usamos mucho y se la han dicho 20,000 veces cuando está metido en situación. ¿Cuántos han escuchado la frase, no preguntes por qué, sino para qué? Levante la mano ahí el que la ha escuchado. No preguntes por qué, sino para qué. Alentador cuando uno está metido en el lío, ¿verdad? Se oye bonito cuando uno lo dice al otro, pero cuando uno es el que la recibe, uno dice, ok, gracias. Y no es que con ella vayamos a solucionar este enigma, ¿verdad?, de lo difícil de la vida cristiana, pero detrás de esa frase puede que se encuentre la clave. Y es que nuestro problema mayor al enfrentar la prueba o la tentación no es otro que la actitud con la que la enfrentamos. Nuestra actitud ante la circunstancia va a reflejar nuestro grado de madurez y conocimiento de aquel que no le importó soportar el sufrimiento ni las pruebas que tuviera que enfrentar para darnos vida. Jesús lo hizo. Es comprender que cuando predicamos desde el púlpito que Jesús nos modeló la manera de vivir que le agrada a Dios, también nos mostró por medio de su vida que no todo sería color de rosa y que las pruebas vendrían a consecuencia de virar la espalda al mundo y al príncipe de este mundo, trayendo así toda clase de situaciones a nuestra vida. Él lo modeló con su vida, la opresión sentida cuando uno vira la espalda al mundo. Una de las consecuencias unas son las consecuencias número 1 de nuestra pasada manera de vivir, que tiene un precio que tenemos que pagar. Y otras, ataques directos del mismo infierno para tratar de desorientarnos, desenfocarnos a tal grado que pase por nuestra mente claudicar, renunciar, dejar todo atrás y darle la espalda nuevamente a Dios. Ciertamente es difícil la vida del cristiano, pero según me cuentan por ahí, la vida sin Dios no es precisamente un expreso sin boquetes, llena de felicidad y con flores a ambos lados. La vida sin Dios no es así. Yo estuve en ese camino una vez, créanme. Créanme que con todo lo que hoy día pueda estar enfrentando y las situaciones que ya he vivido a consecuencia de entregar mi corazón y mi vida a Cristo, lo que tengo hoy no lo cambio ni por 10 de la vida que tuve antes sin Él. No lo cambio. A pesar de todos los sufrimientos que pueda enfrentar y los que faltan. Es cierto que cada uno de los ejemplos utilizados al principio de este mensaje son vidas que están sufriendo, que están en medio de la situación que enfrentan. Pero también lo es que aún en medio del problema han hallado la fuerza suficiente para seguir adelante en Cristo, en su palabra, en sus promesas, en traer a memoria cómo en situaciones anteriores Dios les dio la victoria. Eso los llena de esperanza, eso nos llena de esperanza. El saber que Dios sigue siendo Dios ayer, hoy y por todos los siglos. Y que como nos dice Pablo en la carta a Romanos 8:18, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. La vida cristiana tiene que vivirse con la actitud correcta.
En los versos leídos al principio, Santiago nos exhorta a que tengamos por sumo gozo esos momentos en los que nos hallemos en diversas pruebas. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y puede sonar hasta irónico a los oídos de aquellos que están sumergidos en una cantidad de situaciones de las cuales no tienen ni la más mínima idea de cómo van a salir. Y ahora viene a decir que considere como un tiempo para alegrarme mucho. A loco. Podríamos pensar así. Pero antes de seguir con la idea de Santiago, debemos tener algo presente. Y es a quién está escrita esta carta, a quién está dirigida esta carta. Santiago 1:1 lo dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Creyentes en Cristo que al momento de haber sido escrita esta carta se encuentran huyendo de los líderes religiosos de la época, de los mismos que crucificaron a Jesús y que estaban persiguiendo, apresando, torturando y matando a todo aquel que se identificara como creyente en Cristo. Así que aquella gente no estaba exactamente sentada a la orilla de la playa disfrutando del mar y leyendo la carta que Santiago les envió. Estaban dispersos, lejos de su lugar de residencia, de su familia, de donde nacieron, a consecuencia de la persecución. Judíos que habían decidido seguir a Cristo y renunciar a la religión que dominaba en Israel, porque habían comprendido que aquel sacrificio en la cruz fue por amor a un mundo que no lo merecía, y que si Dios fue capaz de hacerlo por ellos, no importaba lo que tuvieran que sufrir de este lado del cielo, porque lo que les esperaba al otro lado del cielo era mucho mejor. Aleluya. Gloria. Ahora bien, teniendo claro esto, Santiago les exhorta a que en medio de la prueba se gocen, se alegren en gran manera, porque aún la prueba trae consigo una enseñanza. Dice Santiago en la carta: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras versiones se utiliza, en vez de la palabra paciencia, constancia. Creo que sería interesante ver ambos significados, y así tendremos mucho más claro a qué se refiere Santiago y qué Dios quiere que aprendamos hoy en medio de nuestras pruebas. La paciencia, según el diccionario, es un rasgo de personalidad prudente. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia, dice el diccionario, sepan esperar con calma a que las cosas sucedan, ya que piensan que las cosas que no dependen estrictamente de uno se les debe otorgar tiempo. Perfecto para el que esté en medio de la prueba. Ya vamos entendiendo qué quiere decir Santiago. Amén. Miren lo que dice constancia. La constancia nos conduce a llevar a cabo lo necesario para alcanzar nuestras metas. Ahí está la cherry del fruto. Así que uniendo ambos significados y trayéndolo a cualquiera que sea nuestra situación, prueba o tentación, debemos alegrarnos en medio de ella, porque es por medio de la misma que nuestro carácter será moldeado y capacitado para seguir adelante, camino a casa, sin titubear, enfocados, estar enfocados, perseverantes, tranquilos y sabiendo que aunque en ocasiones no lo parezca, Dios está en control y Él nos ayudará en medio del proceso a salir victoriosos. Amén. Entonces, solo entonces,
podremos disfrutar de la recompensa. Porque hay recompensa. Miren cómo dice el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay recompensa. Mis amados, sé que la vida cristiana no es fácil. Y el que predique lo contrario es un mentiroso. Ya que usted vaya a una iglesia y le prediquen que la vida del cristiano es fácil, párese y salga por la puerta huyendo. Jesús mismo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos dijo con toda certeza que Él venció. Mantengámonos firmes en medio de la prueba, seamos pacientes, constantes. No permitamos que el mundo y el príncipe de este mundo se salga con la suya. Él ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Nosotros somos más que vencedores. Jesús ha vencido al mundo y aunque pareciera que el camino se hace estrecho y pedregoso, recordemos que somos bienaventurados, que somos dichosos, alegres, porque aquellos que soportamos la tentación y resistimos la puerta, recibiremos esa corona de vida que Dios ha prometido a todo aquel que le ama. Es por amor que caminamos. El amor que nos motiva a seguir hacia adelante es aquel que fue demostrado y derramado en su totalidad en la cruz del Calvario. Y si quieres mostrarle cuánto amas a ese Dios que te ama tanto, mantente firme, por difícil que sea el camino. Amén. Vamos a orar. Y hoy no voy a hacer un llamado porque todos sabemos cuán difícil es el camino. Y nadie dijo que iba a ser fácil. Así que yo quiero orar por la iglesia. Quiero que se pongan en pie. Mientras yo oro, yo quiero que usted traiga su lucha a la mente. Usted traiga su prueba, lo que está pasando. Muchas fueron mencionadas, sin nombre, pero Dios sabe que tú estás luchando. Pero Él está en control. Toca a nosotros, ¿verdad?, mantenernos firmes en el camino y creerle a Él. Y qué bueno saber y comenzar a caminar en un camino, valga la redundancia, que usted sabe que no va a ser llano, porque ya usted sabe con qué se espera. Y cuando llega la prueba, usted dice, de esto era. A lo mejor está en medio de la situación, a lo mejor no ha comenzado la suya, pero créanme, que según vaya profundizando en el conocimiento y el amor de Dios, van a venir, que el enemigo no se va a quedar tranquilo. Así que ahí donde está presente esa situación que está viviendo, y oremos. Señor, tú mejor que nadie conoces lo más profundo de nuestros pensamientos. Tú mejor conoces que nadie conoces nuestra vida. Estamos desnudos ante tu presencia, somos cartas abiertas, expuestas a ti. Y no hay nada oculto. Y sabes cuántas veces en medio de las situaciones que estamos pasando hemos pensado si vale la pena seguir. Y hoy nos confirma que sí vale la pena. Que hay una corona de vida esperando a aquellos que resisten, aquellos que se mantienen firmes, aquellos que han comprendido
el amor, y de tal manera que se mantienen caminando en fe, sabiendo que no importa las situaciones que pasemos de este lado del cielo, allá cuando estemos, cuando culmine todo, cuando lleguemos a la meta, recibiremos esa corona de vida. Ayúdanos, Señor, aunque estemos caídos en este momento. Tal vez es el caso de muchos que hoy se sienten derrotados porque han cedido ante la tentación, han caído ante la prueba. Que sepan que tú hoy los levantas en el nombre poderoso de Jesús. Que sepan que hoy tú los agarras por su brazo, los levantas, les sacudes el polvo que puedan tener del camino, le curas las heridas que puedan haber adquirido cuando se caen, los sanas, los restauras y los pones nuevamente en la ruta, fortalecidos, porque de esa caída aprendimos algo. Así que oro, Dios, por una iglesia que sea lo suficientemente valiente y a la misma vez humilde para reconocer que han caído, que han fallado y que necesitan que tú los levantes. Para reconocer que el camino es difícil, que esto no está fácil, Señor. Que sigo dando pasos y cada vez son más obstáculos y la cosa se pone más pesada. Y a veces me canso y no quiero seguir hacia adelante porque lo que el mundo me ofrecía cuando estaba en el mundo era más fácil, mejor y llegaba más rápido. Pero que comprendan también en ese tiempo de preguntas, de dudas, que tú estás ahí, amando a su lado, llevándolo de la mano, que no los has dejado solos, que tal vez hay un silencio que pareciera que sí, pero tú estás ahí, porque tú lo has prometido y tus promesas son reales en nuestra vida. Tú has dicho que estarás con nosotros todos los días hasta el final. Así que cuando estamos en el piso, derrotados, caídos, tú estás con nosotros todos los días. Ayúdanos como iglesia a tener el valor de reconocer cuán mal estamos y cuán necesitados estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. No sé si hay algunas peticiones de oración. Han visto que desde temprano en la mañana se están proyectando los anuncios antes del servicio. Tómese la molestia de ese televisor grande que tiene ahí leerlo. Para nosotros entonces terminar en esta nota de irnos con esto que Dios nos ha dado, salir de aquí meditando en su palabra, porque a veces, ¿verdad?, nos ponemos a dar los anuncios y como que se pierde eso que queremos que los domingos sean unos domingos que salgamos de aquí pensando en lo que Dios nos dijo, no en los servicios que tenemos ni en las actividades. Digo, piensen eso también, pero ¿verdad?, que podamos salir con esta mentalidad de que, Señor, gracias por lo que nos han dicho. Amén. Así que van a estar siempre proyectándose antes del devocional y se pueden hasta dejar al final, pero que usted, eso no importa lo que es esto. Quisiéramos entonces tomar estos últimos minutos para ver si hay alguna petición de oración. Elizabeth Medina está pidiendo oración por su familia, que le ayude a tomar las decisiones correctas a ella, por su país, por su trabajo, el director, los alumnos y los maestros. Unimos en oración a nuestra hermana Elizabeth. De igual manera, ¿verdad?, oramos por Daniel, que está afectado de salud. José, por la espalda de José está malito de la espalda. Y por Lidia, que también está afectada. Y por la juventud de este país. Amén. No suelte a su hermano en la fe. Y si usted puede ayudarle de alguna manera, ayúdenlo.
Pablo. Sí, pero Ajá. La semana que viene. ¿Vas para dónde? Sí. Tenemos, ¿verdad? Pablo también, su papá falleció en estos días. Así que oramos también. Estuvimos orando mucho por ti. No pude estar en eso, pero ahí estuvo Teresa, Cheo, una comitiva. Así que, Carmen. Por mi salud, pastor, por mi salud. Amén. Por la mía. También, amén. Gloria. Vamos entonces a ponernos en pie. Y usted ahí donde está, va a orar por usted y por el que yo al lado. Sabiendo que ella ha sido presentada y que antes de que salgan de nuestra boca ya Dios la ha conocido. Gloria a Dios. Y damos gloria a Dios por lo que aún no hemos visto, pero sabemos que Dios está haciendo. Amén. Señor, te damos gracias. Qué bueno saber y tener esta confianza de que tú cuidas de nosotros. Cuidas de nosotros, Señor, y a veces somos tan mal agradecidos, por decirlo de alguna manera, y no valoramos eso, no valoramos tu cuidado, tu presencia, cómo tú envías gente o haces cosas y demuestras que tú estás ahí en control y cuidando. Te damos gracias por eso. Te pedimos perdón por los momentos en que no reconocemos eso. Oro Dios por la salud de aquellos que están enfermos en medio nuestro. Le presento a Daniela, a José, a Lidia, a Elizabeth, a Carmen, a Pablo, cada uno de los hermanos, Señor, que sabemos que tienen a lo mejor citas durante esta semana. Oramos para que tengamos buenas noticias, recibamos buenas noticias. Aquellos que están en procesos de enfermedad, Señor, que seas tú restaurando, sanando y trayéndolos, Señor, nuevamente acá, dando gloria y honra y testificando de cómo tú te manifestaste de manera especial en medio del proceso. Aquellos que tal vez no tienen y no saben cómo van a completar el mes, Señor, te pedimos seas tú supliendo toda necesidad en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que tal vez tienen casos legales, Señor, que están enfrentándolos también, oramos para que tú les des la victoria, para la gloria y honra de tu nombre. Aquellas que están orando por sus esposos que hoy no están sentados aquí con nosotros, Señor, que sepan que ya tú estás trabajando en la vida de ellos. Y oramos, Padre amado, para que pronto puedan ver los frutos de las lágrimas derramadas y los tiempos y las horas de oración que han estado batallando. Que ellos puedan darse cuenta de que si hoy están disfrutando de vida es porque hay una mujer que está orando, clamando, cuidando. Y tú, por amor a esa persona, mantienes y perseveras su vida. Oro por los padres y abuelos que tienen a sus hijos en las calles, para que seas tú también trayéndole consuelo, Dios. Pidiéndote, Padre amado, que seas tú liberando al cautivo, rompiendo toda atadura de adicción. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias. Ahora llévanos con bien hasta nuestros hogares o lugar de destino, sea al trabajo, como muchos salen de aquí a trabajar, otros van a pasear, a comer con la familia, que sea un tiempo, Dios, donde podamos seguir meditando en tu palabra y sabiendo que aunque sea difícil el camino, la recompensa es gloriosa. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, iglesia. Ambas puertas están abiertas, así que si quiere ganar ya de frente, puede salir por ahí.